Nos encontramos en un nuevo ejercicio donde aplicaremos funciones. En este caso tenemos dos hojas, la hoja donativos y la hoja totales. Estas hojas tienen datos que se relacionan entre sí. Comencemos por la hoja donativos. Hay una planilla donde se registran día a día las donaciones que se van recibiendo por tres medios distintos, o desde una plataforma web, o como un depósito o transferencia bancaria, o por efectivo y cheque. Lo que queremos hacer es registrar en cada una de las fechas el total que se recibió por los tres conceptos. Simplemente vamos a sumar, nos ubicamos aquí en el total diario, le damos sumar y sumamos las tres celdas, aunque estas estén vacías, porque al hacerlo de este modo después vamos a poder copiar la fórmula y obtener los resultados en todas las filas sin importar dónde estén ubicados los valores. Y si a futuro queremos ingresar datos en estas celdas, no tenemos ningún problema. Bien, aquí entonces hicimos la primera suma, le hacemos un doble clic y tenemos todas las sumas. Nos aparece la advertencia de que ha encontrado algún tipo de posible error o algo que le llamó la atención. Son las marquitas verdes. Esto es porque hay un valor que no fue tomado en cuenta, que es la fecha que está aquí, que para Excel es un valor. No es un error, simplemente le vamos a decir omitir y desaparecen esas fechas. Fondo para gastos. Se nos dice que es un 3,5% del total diario. Vamos a dejar ese fondo como una reserva. Simplemente hacemos una fórmula. Igual, tomamos el total diario, lo multiplicamos por el 3,5% y esto tenemos que fijarlo con el F4 para que cuando copiemos esta fórmula no se nos vaya a mover la celda que tiene el porcentaje. Allí obtenemos entonces el valor con decimales, ¿verdad? Se nos estaba pidiendo que fuese sin decimales, que estuviese redondeado. Podemos pensar en redondearlo con el formato. Quitamos los decimales y ahí lo tenemos redondeado. Pero debemos tener en cuenta que cuando redondeamos con el formato, el valor sigue intacto. Lo vemos diferente, porque un formato hace que veamos las cosas diferentes, pero nunca un formato va a modificar los valores. Es decir, que si aquí nosotros vemos un 12, en realidad lo que tenemos no es un 12, sino que sigue siendo un 12,25. Esto después nos puede traer diferencias entre lo visual y lo real. Vamos a copiarlo, por ejemplo, aquí unos renglones, y imagínense que allí hacemos una suma. Voy a sumar todo esto. Vean, el resultado que nos da es 551. Sin embargo, si nosotros sumamos los valores que estamos viendo, o sea, si ponemos 12 más 109 más 60 más 214 más 158, digitando los valores, vamos a cambiarle aquí el formato, nos da 553. Ya ahí tenemos $2 de diferencia entre lo que nosotros estamos viendo y entre lo que luego Excel va a sumar. Imagínense que en la medida que tengamos más días, esta diferencia se va a hacer aún mayor. Entonces, hay ocasiones en las cuales un redondeo hecho solamente con formato no nos va a servir. Vamos a deshacer todo esto, ya que nosotros podemos necesitar que el valor que se visualice sea el mismo valor que Excel está considerando, para que después no aparezcan diferencias en otras operaciones posteriores. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que usar la función redondear. Voy a quitarle el fondo de relleno para que se vea más fácilmente. Le hacemos un doble clic a esta fórmula. La fórmula es correcta, pero deberíamos haber usado la función redondear. Entonces vamos a añadírsela en este momento.
la función redondear debe ir al principio, antes del valor que queremos redondear. O sea, aquí después del igual. Redondear no es una autofunción, entonces la vamos a digitar. Redondear, doble clic. Aquí ya se ingresó la función redondear. Y vean, esta función tiene dos argumentos. El primero es el número, que es lo que estamos ingresando ahora. El número es el valor que nosotros queremos redondear. En este caso, el resultado de multiplicar E3 por F1. Y después de ese número debemos ingresar el punto y coma, que es el separador dentro de la función, e indicar la cantidad de lugares decimales que queremos para el resultado final. Nosotros podemos indicar que queremos redondear con un decimal, con 2 decimales, con 5 decimales, o como en este caso, sin decimales. Por lo tanto ponemos un 0. Y allí ya tenemos el resultado redondeado, 12. Observemos que si después con el formato nosotros agregamos decimales, por más decimales que agreguemos siempre va a ser 0,000 porque está el valor redondeado. Entonces ahora sí, lo que estamos viendo como resultado es realmente lo que Excel está manejando como resultado. Lo voy a hacer de nuevo, lo podría ya copiar, pero lo voy a hacer de nuevo para pensarlo de entrada. Si nosotros nos manejamos bien con la función, no hace falta que hagamos primero la fórmula y que después le añadamos la función. Directamente podríamos haber puesto igual redondear y haber marcado el total diario multiplicado por el 3,5% fijo, referencia absoluta, punto y coma, y haber indicado 0 decimales. Cerramos y ahí sí tenemos el resultado. ¿Ven? 109, me quedo con decimales, se los quito, pero los decimales que nos da son siempre ceros, ¿no? Porque está redondeado el valor. Y ahora copiamos y lo tenemos para todos. Para que esto nos quede en dólares, podríamos, o sea, visualmente en dólares, podríamos copiar el formato de esta celda y colocarlo en estas otras. Tenemos aquí la opción copiar formato, nos ubicamos en el formato que queremos reproducir, le decimos copiar formato y lo tiramos arriba de todas estas celdas y tenemos exactamente el mismo formato en un lugar que en el otro. Vamos a los otros cálculos que se piden. Donativo promedio. En este caso vamos a aprovechar a hacerlo por una autofunción, promedio, y queremos el promedio de todos estos donativos que tenemos aquí. Ahí ya está, el donativo promedio es de $2.120. Cantidad de días en los que se registraron donativos. Tenemos que contar cuántos días hay, contar las fechas directamente. Allí tenemos dos funciones. Podríamos usar el contará, que cuenta celdas ocupadas, o podríamos usar el contar, que cuenta celdas ocupadas por números. Contar y contar todas estas que tenemos aquí. Diferencia de total diario. Se nos pide calcular el máximo menos el mínimo. Entonces, vamos a colocar así, igual max, lo estamos digitando, max, y seleccionamos todos los totales diarios. Menos, y ahora vamos por el mínimo. Min, ponemos la función min y seleccionamos todos los totales diarios. Aquí lo que estamos haciendo entonces es una fórmula donde primero usamos una función máximo para que extraiga de todos estos el valor más alto. Y a eso le restamos una función que nos va a devolver el menor de todos estos valores. Con esto estamos viendo que dentro de una fórmula no estamos obligados a tener solo una función. Podemos tener más de una función o tener funciones que se multipliquen por valores o que se sumen o se resten. A partir de que nosotros nos manejamos bien con una fórmula básica y con una función básica, después podemos entrar a mezclar una cosa con otra y generar fórmulas mucho más complejas.
Allí tenemos el resultado. Por último, el informe actualizado. Precisamos una función que nos devuelva no solo la fecha actual, sino también la hora actual. Esta función es la función ahora. Devuelve la fecha y horas actuales. La función ahora no lleva argumentos, lleva siempre los paréntesis como toda función, pero nada en el medio. Enter. Y ahí tenemos fecha y hora actuales. Lo que nos pide también es que cambiemos el formato para que nos muestre solo la hora. Entonces venimos por aquí en los formatos y elegimos un formato de hora. Ya lo tenemos resuelto. Pasemos a la hoja totales. Queremos aquí sumar todos los donativos, pero solo de la plataforma web. Todos los donativos que tenemos en la otra hoja. El procedimiento es el mismo que si tuviésemos que trabajar en esta hoja. Si tenemos que hacer una suma, nos ubicamos donde queremos el resultado, aquí, y vamos a escribir suma o apretamos el botón de suma. Nos va a marcar una celda en esta hoja, pero lo que nosotros queremos sumar está en donativos. Nos vamos a la hoja donativos y seleccionamos todo lo que tenemos en la plataforma web. Y aquí, de vuelta a lo que hablamos en las fórmulas que trabajan una hoja con otra. No querer volver nosotros haciendo un clic a la hoja totales. Ya tenemos la fórmula armada, la podemos ver aquí arriba en la barra de fórmulas, aquí ya la podemos ver, ya está armada, va a sumar todas las celdas de la hoja donativos desde B3 hasta B18. Nuestra fórmula terminó, presionamos Enter y Excel va a volver automáticamente aquí donde estábamos. Podríamos hacer a mano esta y esta, o también podemos tomarla y copiarla y ya lo vamos a tener resuelto, porque estos son referencias relativas y si nos movemos hacia la derecha, la columna B se convierte en columna C de la otra hoja. Y aquí se va a convertir en columna D de la otra hoja. Lo último que se nos pide es calcular la cantidad de benefactores identificados. Acá tenemos una lista de benefactores, son todos, los tenemos que contar, pero hay una fila siempre que va a decirnos cuántas donaciones anónimas hubieron. O sea que para contar los benefactores vamos a contar todos menos uno, ¿verdad? Menos este no lo tenemos que contar. No importa si esta fila está puesta acá en el medio, está puesta al principio, al final, si después la cambiamos. Lo que vamos a hacer es usar la función contará, que cuenta celdas ocupadas por cualquier dato, textos o números. Seleccionamos todo esto, que los cuente todos, y a continuación le decimos menos 1. Aquí no estamos visualizando por un tema de colores, pero lo podemos ver en la barra de fórmulas bien claro. Cuente todos estos menos 1. Le damos Enter y ahí tenemos, son 8. ¿Por qué nos dice $8? Simplemente por un tema de formato. Esta celda tenía un formato moneda y entonces el resultado nos dio moneda. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerle un formato general o formato de número para que nos saque el USD, que evidentemente nos queda muy mal. Y ahí tenemos esto, son 8. Si borramos alguna de estas filas, vamos a tener 7. Si insertamos alguno nuevo, vamos a insertar aquí, insertamos, ¿ven? Ahí tenemos 9. De este modo hemos concluido la planilla y el ejercicio.